Hoy, en Por una Mejor Vida, tenemos un programa especial con el doctor Juan José Partida que nos da a conocer todo lo relacionado con la diabetes. Navega con Tony Montes a través de nuestras redes sociales para saber tu opinión y preguntas sobre nuestros temas. Además, no te puedes perder la reflexión del día con la pastora Claudia Cupido en Desde mi Interior. Tenemos más sorpresas y mucha más información. No le cambies porque ya comenzamos. Por una mejor vida, para que seas feliz. Por una mejor vida, es tiempo de reír. Por una mejor vida, libre al caminar. Por una mejor vida, y de nuevo comenzar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos empezando el día de hoy nuestro programa Por una Mejor Vida, en nuestra primera sección, Lo que yo vivo. Y bueno, hablando de lo que yo vivo, una de las enfermedades de este siglo es la diabetes. No te lo pierdas, sigue con nosotros en nuestro programa Por una Mejor Vida. Bueno, amigos, pues estamos ya con nuestro programa ya de lleno, entrando con el doctor Juan José Partida, médico cirujano. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por atender a esta invitación. Pues queremos hablar de la diabetes. La diabetes, que es una enfermedad que veo que se ha vuelto una plaga. Así es. Hablábamos antes de entrar a cámaras que es pues la enfermedad, ¿es la número 1 ahorita a nivel mundial? Sí, bueno, básicamente es una enfermedad que tiene ciertas características. Entre ellas es que es crónica, degenerativa y que altera sobre todo a los carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una enfermedad que una vez que da, no se cura. Eso es importante entenderlo, es crónica. Degenerativa, que conforme pasa el tiempo, va degenerando al cuerpo. Y no solo ciertas partes, sino es una estructura, es un sistema completo. Afecta corazón, afecta ojos, riñones, etcétera. Y es la alteración de los carbohidratos. Comúnmente la gente lo conoce como la glucosa. ¿Hay alguna alteración en la glucosa? Hay ciertas teorías, no se recibe la glucosa adecuadamente, el cuerpo echa mano para tener energía de otras estructuras y empieza a generarse la enfermedad como tal. Hablando de prevalencia, sobre todo lo que me comenta es, en los países desarrollados se considera como número 1 en prevalencia, es decir, es la enfermedad número 1 en países desarrollados, y en subdesarrollados es la número 2. Hay un poquito de controversia en ese sentido en los países subdesarrollados. El problema es de qué está muriendo la gente en los países subdesarrollados, de consecuencias de la diabetes o de alteraciones de la diabetes, en concreto, ¿cuál? El infarto agudo al miocardio, es decir, el paro cardíaco. Entonces, podemos decir que básicamente a nivel mundial, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, la diabetes está matando directa o indirectamente. Es interesante porque lo platicábamos antes, bueno, cuando oímos los reportes a nivel mundial, bueno, hay países con hambruna, y cuando yo pienso en diabetes siempre pienso en sobrepeso, pero me comentaba usted que no forzosamente. No, es un factor de riesgo, el sobrepeso es un factor de riesgo, pero hay que entender que el sobrepeso a veces no es por la cantidad, digo, es un factor, pero es más bien por la calidad en la alimentación. El problema de la diabetes y el problema como factor de riesgo de obesidad hacia la diabetes es que la población está teniendo un problema en la calidad de la alimentación y en la cantidad de la alimentación. Eso aunado junto con otros factores de riesgo, pues es un detonante a veces para la diabetes mellitus. Ahora, usted me decía, doctor, que hay varios tipos de diabetes. Así es. Y la que está atacando más, o sea, la que predomina, es la número 2. Así es. El catálogo internacional menciona 4 tipos, que es la tipo 1, la tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional, que es una diabetes propia de la mujer embarazada. La más común es la diabetes tipo 2. Se cree que el 74% de la población que existe con diabetes, ese es el tipo de diabetes que presenta. Sin embargo, es común también la diabetes tipo 1. Le llaman también diabetes tipo juvenil. Es de pacientes jóvenes, hay alteraciones en la insulina, igual que en la diabetes tipo 2, pero es un poquito menos común que la tipo 2. ¿Y esa es más por herencia, doctor? Sí, de hecho, los nuevos estudios cuando hablan de diabetes tipo 1, se ha determinado que son anticuerpos. Es decir, por alguna razón que aún no conocemos, el cuerpo genera anticuerpos, como células que van y destruyen al páncreas, concretamente las células beta, y en las células beta es donde se secreta la insulina. Al destruir esas células no hay insulina,
Al no haber insulina, que es como una llave que funciona abriendo la célula para que entre la glucosa, no entra la glucosa aumenta en el torrente sanguíneo y esa glucosa es una especie de tóxico dentro de la sangre. La glucosa debería estar una parte fuera de la célula y otra parte dentro. O sea, al no entrar y generarse esa hiperglucemia, le llamamos nosotros, que es ese aumento de glucosa fuera de la célula, genera todo el daño y todas las repercusiones que vienen con respecto a salud. Entonces, la tipo 1 se sabe bien reconocido que hay anticuerpos. En la tipo 2 aún no se sabe. Si bien es cierto, hay anticuerpos en algunos pacientes, en otros no. Es la asociación de factores de riesgo, pero es un poco menos estudiada el tipo 2. No se encuentra todavía al 100% las causas. No, se conocen los factores de riesgo, pero aún no se sabe el detonante. Y para ser claro para nuestro público, realmente los factores de riesgo son malos hábitos alimenticios que finalmente se resumen en dos grandes malos hábitos: cantidad y calidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno, antes de seguir adelante, doctor, si está usted de acuerdo, vamos adelante con Tony Montes en nuestras redes sociales a ver qué se está hablando acerca de la diabetes. Gracias, Claudia, y gracias, amigos, por acompañarnos una vez más en redes sociales. Y vamos a ver hoy, el programa se llama Diabetes. Vamos a ver qué nos dicen ustedes. Y bueno, en la página de Diabetes, Bienestar y Salud dice: la diabetes puede causar enojo y frustración, pero tú eres más fuerte que la enfermedad. No lo olvides. ¿Okay? Y también en la misma página nos dice: no es lo mismo que te digan que tienes diabetes a los 15 años que a los 40. En cada edad afecta diferente, eso sí. Y bueno, también @farmaahorrob dice: alimentos con proteínas como el pescado te ayudarán a evitar el desarrollo de la diabetes y a mantener tu peso ideal. Yo creo que sí, coman frutas y verduras. Bueno, Claudia, gracias, regresamos contigo. Gracias por acompañarnos una vez más en redes sociales. Nos vemos, bye. Muchísimas gracias, Tony, de veras apreciamos mucho todo tu trabajo en nuestras redes sociales y bueno, continuamos con nuestra entrevista con el doctor José Partida. Pues es muy interesante porque entonces estamos hablando, y lo platicamos también antes de entrar a cámaras, que yo veo que una de las enfermedades o uno de los problemas actuales en la salud son las enfermedades autoinmunes. Así es. La diabetes número 2 es una enfermedad autoinmune también. Así es. Se reconoce a la diabetes como una enfermedad autoinmune. En general. En general. Ahora, hace un momento te platicaba que había una clasificación donde era otro tipo de diabetes o otras. Ahí es bien interesante platicar que existen infecciones que pueden provocar diabetes. O sea, el que el páncreas infecte y genere alguna infección, una destrucción ahí, puede provocarse. En alguna ocasión tuvimos hasta incluso pacientes con traumatismos, es decir, accidentes automovilísticos donde se golpean el páncreas, se destruyen las células, también pueden detonar también en pacientes con diabetes. Al final la diabetes y la causa son muy diversas. Aquí lo importante es entender que es una enfermedad, como lo mencionaba al principio, es crónica y degenerativa. O sea, el paciente, conforme avance la enfermedad y avance el tiempo, si no hay buenos controles o adecuados tratamientos, el paciente va a tener repercusiones en salud, desde perder la vista, insuficiencia renal con diálisis, infarto agudo al miocardio, EBC o embolias, pérdida de extremidades. Digo, al final es una enfermedad común, con factores de riesgo comunes y que es altamente patológica, es una enfermedad complicada. O sea, eso es lo importante, lo interesante de esto. Tú comentaste, doctor, algo, que la diabetes ya no la puedes revertir. Ajá. Sin embargo, sí puedes impedir que la sintomatología se desarrolle, o sea, o las repercusiones se desarrollen. Claro. Eso es algo interesante. Claro, ¿no? Es una enfermedad altamente controlable, altamente controlable. ¿Qué hay que mejorar? Hay que dar medicamentos, hay que mejorar un poquito la calidad de vida a través de nutrición, a través de ejercicio, activación física. La pregunta es, ¿controlable? Muy controlable. ¿Qué se requiere? Disciplina. Es lo que nosotros establecemos en los pacientes siempre. Se requiere buena alimentación, se requiere buena educación en la calidad, sobre todo de lo que el paciente está comiendo. Comer a sus horas, comer en calidad, distribución de medicamentos adecuadamente, todo esto. Ahora, aquí viene una pregunta, bueno, porque a lo mejor nuestro público nos está viendo y la verdad es que honestamente pensamos, pues yo no tengo sobrepeso, a mí no me va a dar diabetes, pero sin embargo, por lo que me estás diciendo, doctor, puedo estar teniendo ya principios de diabetes y ni siquiera me he enterado. ¿Cuáles serían los síntomas que una persona debe de estar observando para saber que no está presentando ya un cuadro de diabetes? Correcto. Bueno, la pregunta es muy importante porque debe entenderse que en la clínica de la diabetes
Para que la clínica se detone, para que el paciente empiece a tener signos o síntomas, debe haber cierta destrucción de células. O sea, ya debe estar muy avanzada. Así es, debe estar muy avanzada. Y normalmente los pacientes, cuando los diagnosticamos, la enfermedad ya tiene un avance de 70-80%. Eso es muy importante. De ahí viene un poquito la prevención, lo platicamos un poco más adelante. ¿Cuáles son los signos o los síntomas que tendría el paciente? Nosotros definimos como las 4 P's, que es poliuria, poliaquiuria, pérdida de peso y polifagia. ¿Qué significa esto? El paciente va a tener mucha hambre, constantemente va a querer estar comiendo, va a ir constantemente al baño y va a orinar en pocas cantidades, muchas veces. Sobre todo cuando lo interrogamos nosotros preguntamos si en la noche. No es normal que un paciente, mientras esté dormido, se esté parando constantemente a ir al baño a orinar. Entonces ese es uno de los datos. Otro es la pérdida de peso. Cuando hablamos de pérdida de peso, ¿cuánto hablamos? En un promedio de 3 meses, alrededor de 5 a 7 kilos. De manera no común. O sea, el paciente empieza a perder peso. No porque se puso a dieta, exactamente, no porque tomó algún anoréxico, simplemente perdió peso. Así es. Y lo otro es la sed. El paciente tiene mucha sed. Todo el tiempo tiene su boca seca y nos refiere que constantemente está tomando agua. Esos son sobre todo los datos. ¿Qué más? Puede haber cansancio, puede haber cefalea, que es dolor de cabeza, una cefalea muy pulsátil. El paciente tiene astenia, dinamia le llamamos nosotros, que está débil, no quiere realizar actividades, todo el tiempo tiene sueño. Puede haber hormigueo en las extremidades inferiores, sobre todo en pies, en manos, pérdida de fuerza un poquito, pero esos son datos ya un poquito más crónicos. Los más agudos, los más espontáneos son los primeros. Algo que estamos viendo para nuestro público para que tenga una mejor vida, ¿cuál sería la recomendación? ¿A partir de qué edad, qué tipo de estudios realizarse para detectarla a tiempo? Ok. Bueno, existen hay que hacer la asociación de los factores de riesgo. Si yo soy un paciente o una persona que tiene sobrepeso, que tiene antecedente de tabaquismo, que mi mamá y mi papá tienen antecedente de diabetes o familiares directos como abuelos, a los 40 años tengo que estar haciéndome el screening. ¿Qué es el screening? Una prueba de glucosa en ayunas. Se requiere una prueba de 8 horas en ayunas, te da la determinación y se considera de manera anual a partir de los 40 años. Si soy un paciente que no tiene factores de riesgo o tiene muy pocos factores de riesgo, se considera que a partir de los 50 años en adelante podríamos empezar a hacer la prueba. Yo veo que venden algunos aparatitos en los centros comerciales, en las farmacias, para detectar la glucosa. ¿Son confiables? Son confiables para el seguimiento, no para el diagnóstico. No para el diagnóstico. Así es. El diagnóstico se debe establecer a través de un estudio en sangre. Es una glucosa plasmática en ayunas, se llama. Se requieren 8 horas, hay que tomar la determinación en sangre. De 4 a 12 horas vamos a tener el resultado. Es un resultado confiable normalmente. Y los aparatos, que son los glucómetros digitales, sirven para monitoreo y seguimiento nada más. Es decir, si yo ya soy diabético, es importante que yo como paciente diabético compre este aparato y me dé mi seguimiento a través de eso. Pero como diagnóstico no. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Yo creo que algo que dijiste para mí es muy importante. Es una enfermedad que hoy por hoy ya es controlable. Así es. Y que si no lo hacemos podemos llegar a grados verdaderamente muy dramáticos, claro, muy penosos para la persona y para los que le rodean. Así Estamos es. de acuerdo. Y que bueno, aquí es la disciplina y la disciplina tiene que ver, para mí en este caso, mucho el que te quieras a ti mismo. Claro. ¿Estamos de acuerdo, Siempre. doctor? Bueno, pues muchísimas gracias. Y para ti que nos estás viendo, ojalá te quieras lo suficiente como para cuidarte y hacerte los análisis pertinentes, porque no quieres estar batallando con esta situación. Y si ya la estás padeciendo por alguna razón, pues toma la disciplina para tener una mejor vida. Gracias, doctor. Sí. Seguimos en nuestra siguiente sección, vamos a cortes comerciales. Con las mismas condiciones de vida en alimentación. Enseñaste cómo pegarle a la pelota de béisbol, cómo pegarle al receptor de la pelota. Hasta le enseñaste cómo pegarle al que se abrió a recibir la pelota. Pero ¿cuánto tiempo has tomado enseñándole a lo que no le debe pegar? Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad.
Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. En Pérez Collazo, usted es nuestra prioridad. Bueno, amigos, estamos en nuestra segunda sección. ¿Cómo me siento, cómo me veo? Pues con el doctor Juan José Partida. Gracias por seguir con nosotros. En nuestra primera sección tuvimos ya el principio de esta entrevista acerca de la diabetes. Y yo quisiera aprovechar todavía esta sección porque creo que hay muchas preguntas. El problema que yo puedo ver con una enfermedad como con la diabetes es que ya se habla tanto de ella, y yo no sé si usted nos pueda confirmar este punto, que es bueno porque hay información accesible, hay una concientización, pero por el otro lado se puede minimizar realmente las repercusiones de la diabetes si no se trata adecuadamente. Sí, si bien es cierto, se ha hecho un tema común porque es una enfermedad común. También es cierto que los detonantes que detonan a la diabetes también son los mismos que les dan las complicaciones. Es decir, un paciente con los factores de riesgo, obesidad, antecedentes hereditarios, tabaquismo, etcétera, son los mismos que complican al paciente. ¿Cuál es la correlación que quiero hacer? Que normalmente un paciente que es diabético tiene los antecedentes de factor de riesgo, es decir, es un paciente que no se cuida y que difícilmente tampoco se cuida durante su enfermedad. Entonces, esa ya es una característica. Sí, es muy común, es muy común. O sea, el paciente que es diabético, al final los mismos factores de riesgo que tiene, que originan la enfermedad, son los mismos que generan las complicaciones en él. Yo te podría asegurar que hay un 34-35% de la población que es diabética que sigue con las mismas condiciones de vida en alimentación, en factores de riesgo, en todo esto. Es complicado. Es complicado porque yo creo que aquí ya es una actitud ante la vida, ¿no? Claro, claro. O más bien es un cambio de actitud que debería hacer el paciente. Y la gran mayoría no lo hace, no lo hace. Es un tema complicado. Ahora, es un tema complicado. En este punto, ¿qué pasa con...? Porque ya en la parte anterior abarcamos bastante de las respuestas, y yo me quiero ir un poquito al entorno del mundo del diabético, ¿no? De la familia, ¿no? Tal vez cuando estamos hablando de una diabetes en sus primeras etapas, pues es más o menos sobrellevable, ¿no? Claro. Pero me ha tocado ver personas diabéticas con úlceras en sus pies por años, ¿no? Sí, existe un estudio muy interesante que ha tratado de asociar que el problema genético, más que genético, es un problema social o situacional, porque dice, bueno, los papás de un diabético son diabéticos, pero el problema no empieza desde la simple herencia, sino el problema es que los papás tienen actitudes o tienen factores de riesgo como sedentarismo, como la alimentación, que es transmitida hacia los hijos y los hijos hacia los hijos. Es decir, los papás enseñan a los hijos a comer de alguna manera, enseñan las condicionantes como hacer o no ejercicio o actividad física. Entonces, es una correlación de factores de riesgo muy interesante. No solo es como la parte genética, hablando de ADN y de genes que se transmita o no la enfermedad, sino es también un poquito la situación social. Se ve que en países subdesarrollados es muy común la diabetes. Se habla de países que tienen problemas económicos, que tienen problemas en alimentación, que tienen poco acceso a la educación, que no saben a veces qué alimentos son o no de calidad, sobre todo ese acceso a la información. Entonces, ¿podríamos determinar que hay un problema social o es un factor de riesgo la sociedad o el entorno para el diabético? Por supuesto que sí. Ahora, fíjate que hablando, doctor, de este punto, y la verdad es que la razón de ser de este programa es porque en verdad deseamos que
los latinos tengamos una mejor vida y la gente en general, todo nuestro público, ¿no? Y tiene que ver mucho la cultura racial, o sea, si ustedes observan una tendencia a esta enfermedad en ciertas culturas. Sí, de hecho, las últimas investigaciones te mencionan al afroamericano como el paciente con el mayor factor de riesgo. Sin embargo, hay un incremento en la población latina de la diabetes. Se desconoce realmente las asociaciones, pero sí hay factores, o sea, el factor ambiental, el factor alimentación, el factor actitud, el factor entorno, el factor familia. Claro que hay un incremento en la población, sobre todo latina. Actualmente los libros de medicina te mencionan afroamericano y latinoamericano. Así vienen como factor de riesgo, ya te lo mencionan así, ya no es solo sobrepeso, o sea, ya tenemos nosotros que verificar si el paciente tiene alguna tendencia a través de esto. Bueno, y para mí este es un punto muy importante. La verdad es que yo creo que si bien estamos hablando de una enfermedad que se ha vuelto un azote, como la enfermedad número 1 a nivel mundial, claro, en países subdesarrollados y segunda en países desarrollados, honestamente creo que en una etapa de la vida donde hay tanta información al alcance de las dos poblaciones de las que estamos hablando y hablando de diferentes culturas, donde ya la información no es una barrera cultural, ya está el acceso a varias culturas. En verdad yo quisiera invitar a nuestro público a que despertemos a una conciencia, que nos querramos un poquito y que no tengamos ese estigma que por tener una cultura seamos gente dejada, claro, ¿verdad? Sino claro, que aprendamos a valorar la vida y a valorar la salud, claro, y que nos cuidemos, ¿verdad? Claro, sí. ¿Algún consejo, doctor, para terminar? Buena alimentación, ejercicio, sobre todo eso yo creo que es la base. El ejercicio y la alimentación es prioritario para cualquier tipo de enfermedad y más este tipo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues espero que te haya servido esta cápsula y espero de todo mi corazón que tengas una mejor vida. Seguimos con nuestro programa. Sí, estoy vivo, pero creo que me rompí los brazos. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. En Pérez Collazo, usted es nuestra prioridad. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Bueno, amigos, estamos terminando nuestro programa el día de hoy sin antes pasar a nuestra sección Desde mi interior. ¿Te has sentido desesperado en algún momento de la vida? Bueno, pues el día de hoy el tema es con los dientes. Cuenta la historia de unos amigos que fueron a escalar a una montaña y a la mitad del tramo de la montaña uno de ellos se desplomó más o menos a una altura de 20 metros de profundidad. Muy preocupados los amigos le gritaron: Luis, ¿estás vivo? Y él contesta: sí, estoy vivo, pero creo que me rompí los brazos. Pues muy alarmados los amigos inmediatamente procedieron a aventarle una cuerda para tratar de rescatar al amigo que se había ido hacia el vacío. Y empezaron desesperados, estaban conmocionados, estaban en shock y empezaron a tirar. Vieron que la cuerda se empezó a mover, lo cual les indicó que podían empezar a jalar a Luis.
y empezaron a jalarla con dificultad, la cuerda estaba pesada, y cuando ya llevaban ciertos metros, reflexionaron, bueno, estaba con los brazos quebrados, ¿cómo es posible que estamos levantándolo? Es más, dudaron que era Luis al que estaban levantando y le gritaron, Luis, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Cómo es posible que te estamos jalando si te has roto los brazos? ¿Con qué te estás sosteniendo? Y pues Luis contestó con muchísima dificultad y le dijo, con los dientes. Bueno, pues esto es muy ilustrativo. Muchas veces en la vida pasamos circunstancias que estamos agarrándonos de donde podemos. Aún hasta las personas más inteligentes y fuertes pasan por momentos o situaciones desesperadas. Y lo que les ayuda a esas personas, o a ti y a mí, es en esos momentos buscar la salida, no desesperarnos y no perder la esperanza. Siempre habrá algo o alguien que nos ayudará a encontrar la puerta de salida. La palabra nos dice en el Salmo 121, el Señor te libra de todo mal y cuida de tu vida. Bueno, pues espero que si estás pasando en este momento por una situación muy adversa, no te des por vencido, no pierdas la esperanza y así como Luis, agárrate con los dientes y sobre todo agárrate del Señor porque Él cuidará tu vida y no te dejará caer. Bueno, esto fue Desde mi Interior, soy Claudia Cupido. Amigos, estamos terminando el día de hoy nuestro programa Por una Mejor Vida. Espero que te la hayas pasado muy bien. Yo me la pasé muy bien. Y no te olvides, te espero el próximo fin de semana, sábados 12:30 del día, domingos 11:30 de la mañana por este canal 55 de TV Azteca. Y por favor, quiero estar en contacto contigo a través de mis redes sociales. Escríbeme, quiero saber de ti, qué piensas del programa, qué te gustaría que pasáramos. Y bueno, no te olvides de pasar un lindo fin de semana y tener una mejor vida. Que proviene del corazón. No dejes de soñar y libera tu potencial. Es momento de triunfar. Es momento de triunfar.